Los saluda Oscar Romero. Buenos días. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la gente que nos sigue por TV. Manuel, ¿cuál es la primera impresión que tienes en torno al mensaje presidencial de Luis Arce, haciendo referencia a toda la afectación que se está dando y también hechos de violencia en estos 17, ya hoy 18 días de bloqueos? Bueno, yo creo que el mensaje del presidente ayer ha sido muy en su estilo, bastante claro. Nos ha dejado establecido que se ha acabado o ha llegado a un límite ya la tolerancia gubernamental, estatal, respecto a cierto tipo de acciones, especialmente los bloqueos. Y creo que eso nos lleva a un escenario político, económico, social, totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Nunca habíamos tenido una posición de parte del presidente tan clara, respecto a todo el proceso de los bloqueos que ya han salido del escenario político y hoy amenazan no solamente con fracturar más aún la economía nacional, sino también fracturar ya ciertos elementos básicos del tejido social y de la relación entre el Estado y la sociedad. Entonces creo que hemos entrado a un escenario totalmente nuevo. Se han agotado todas las vías del diálogo, es decir, en una parte del mensaje el presidente Luis Arce señalaba que se van a tomar todas las medidas de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Nunca es tarde para el diálogo, nunca es tarde. Siempre existe la posibilidad de que algunos de los actores puedan sentarse y buscar algunos puntos en común, pero es muy difícil en ese momento pensar que algunos sectores duros del levismo puedan estar dispuestos a retroceder o directamente a dialogar. Su posición es muy clara, ¿no? Están pidiendo directamente la renuncia del presidente Arce y eso deja con muy pocas posibilidades de diálogo a ambas partes, ¿no? Entonces, es muy complicado, pero siempre es deseable y siempre es posible avanzar hacia el diálogo. Claro. Ahora, Manuel, es importante, ¿no?, poder establecer estos puntos de búsqueda de diálogo, pero también el mensaje era bastante tácito en el sentido de decir, bueno, vamos a utilizar todos los mecanismos legales para levantar estos bloqueos, porque los sectores que se ven afectados no solamente ya están contados, sino también ya la sociedad es la que ve estos perjuicios que se están dando a partir de ciertas demandas de este grupo movilizado. Totalmente de acuerdo. En ese momento, yo creo que si revisamos un poco las expresiones públicas de diferentes sectores de la sociedad boliviana, vemos que ya existen por lo menos 2 o 3 demandas muy puntuales. La primera es la posición de rechazo a los bloqueos. Creo que nunca los bloqueos son una medida muy popular, salvo en situaciones extremas. Creo que esta no es la situación. Entonces hay un sentimiento de rechazo a los bloqueos porque solamente empeoran la situación. Son bloqueos bastante paradójicos, ¿no? O sea, te dicen que son bloqueos contra la escasez, pero los bloqueos generan escasez. Son bloqueos contra el alza del precio de los productos alimenticios, y lo único que hacen los bloqueos es incrementarlos, el precio, o es contra la escasez de combustibles y lo único que hace es bloquear. Entonces, creo que ese sinsentido es percibido por la población y te dice, no queremos bloqueos. O sea, ya está de buen tamaño la pelea del MAS y de ciertos actores, paren los bloqueos. Segundo, hay una evidente demanda, no por la mano dura de parte del gobierno, sino por una recuperación del principio de autoridad. Estamos en un escenario en el cual el Estado, no solo el gobierno, el Estado está perdiendo un principio de autoridad que no tiene que confundirse con un uso excesivo de la violencia. La gente está empezando a pensar que las leyes, o hacer uso de la visión de que las leyes en su cumplimiento son optativas, de que la autoridad siempre es discutible, de que las normas
solamente están ahí de adorno. Entonces, estamos avanzando en un proceso de descomposición y institucional, y por otro lado, pues, corremos el riesgo de llegar a la anomia, que es la pérdida de los principios de, en este caso, de autoridad, ¿no? Entonces, creo que se está atendiendo a esa situación por parte del gobierno. Ahora, una cosa es el derecho a la protesta, ¿verdad? Que está garantizado en la Constitución Política del Estado, pero cuando se generan hechos de violencia como los que veíamos anteriormente, dinamitazos, afectación a los policías, secuestro por horas y hechos de violencia también al gremio de la prensa, ya esto pues no es bien recibido con beneplácito por parte de la población, porque violencia, venga de donde venga, siempre será rechazada, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Creo que hay un rechazo a los bloqueos por diferentes razones. Primero, como comentábamos, porque no tienen un sentido real. No tienen la posibilidad de ser atendidas sus demandas, porque las demandas no son claras, no son concretas, y solamente su efecto es lo observable, y su efecto es el empeoramiento de la situación económica. Por otro lado, los métodos. Los métodos son evidentemente cada vez más violentos, cada vez más violentos. El derecho a la protesta está y siempre debe ser garantizado por cualquier gobierno, por cualquier gobierno. El problema es que no estamos hablando acá de protesta, no estamos hablando de expresar una posición contraria, de reclamo, de exigencia, sino estamos hablando de una medida que empeora aquello que dice que quiere solucionar y coloca al gobierno en una situación extrema en la cual la única alternativa que puede quedarle es apelar a cierto tipo de medidas, que en este caso no necesariamente tiene que ser o la militarización o el uso de las Fuerzas Armadas. O sea, no es lo único que tiene el gobierno, pero sí, evidentemente, ya se ha visto en una situación en la cual va a tener que apelar a otro tipo de medidas, que ya no pasan solamente por el intento de diálogo o por un intento de desbloqueo tradicional. Ahora, a río revuelto dicen ganancia de pescadores. ¿Qué pasa cuando tenemos falta de combustible, el tema de la situación de los dólares, el contrabando a la inversa, que es una lucha del gobierno nacional que está llevando adelante para evitar todo esto que afecta a una economía nacional que no está exenta, lo decían ya las autoridades del gobierno nacional, una economía mundial que tiene también ciertos parámetros de crisis en torno a algunos fenómenos que se han dado a nivel internacional, pero ciudadanos que aprovechan todo esto para generar el agio, la especulación, y que hay algunos que se están beneficiando, ¿no? Y que eso también ha sido analizado por las autoridades, inclusive hay presos a causa de este tipo de ilícitos que se están cometiendo a partir de estos bloqueos que han generado todo esto. Sí, definitivamente ese es un fenómeno que siempre lo hemos podido observar en diferentes momentos en nuestro país, y estoy seguro que en otros países sucede lo mismo. Esa falta de conciencia de lo común, esa falta de solidaridad, de empatía y el privilegiar exclusivamente el lucro, la ganancia económica a costa no solamente de perjudicar a las personas a las cuales se le vende por el doble o el triple, sino a toda la economía. Entonces, creo que eso es también no solamente criticable, sino que es necesario ponerlo bajo control. Ahora, acá tenemos que ser también bastante claros. Todos estos análisis no implican, o esas posiciones, no implican que que se le deba dar al gobierno, a ningún gobierno, carta blanca para hacer uso excesivo de la violencia, ni tampoco para dar un giro autoritario. Pero de lo que estamos hablando en este momento es de la necesaria recuperación del principio de autoridad, que es lo que se ha venido erosionando junto con diferentes niveles de institucionalidad estatal en los últimos años. Entonces, estamos ante un escenario en el cual tenemos que retornar a un Estado de derecho, retornar a un espacio donde el gobierno dé certezas y establezca principios de autoridad
siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y el respeto a todas las normas vigentes en nuestra Constitución. Ahora, en un panorama netamente político, Manuel, ¿estos bloqueos van a repercutir en noviembre del 2025 cuando el ciudadano vaya a sufragar y diga, uy, no sé si voy a votar por X o por Z personaje a raíz de todos estos fenómenos que se están viviendo y que los está sufriendo la población cuando registramos largas filas en las estaciones de servicio, cuando vamos al mercado y vemos estos precios de incremento? Totalmente, totalmente. Yo creo que los efectos políticos se los va a ver de manera inmediata. Es decir, puede tener un efecto electoral en los siguientes meses, pero de manera inmediata ya se van a ver los efectos políticos. Hace bastante tiempo que el MAS perdió su cohesión interna, su capacidad propositiva, su opción para generar nuevos liderazgos y ante todo la unidad de su bloque popular. Entonces, esa es una situación muy complicada porque el MAS sigue siendo el eje de la política boliviana. Entonces, esa es una situación que ya está pasando una factura muy importante. Pero adicionalmente tiene otros dos efectos en lo electoral, que los vamos a ver pronto. Primero, establece en la mente del electorado un por quién no votar. Y lamentablemente la población está viendo que muchos de los actores vinculados al bloque nacional popular se convierten en actores con los cuales no se quiere contar o no se puede contar. Ciertos sectores de la población, nunca se puede generalizar en términos electorales. Entonces se está levantando un muro, un cerco, si usted quiere, un cerco sanitario alrededor del MAS y de ciertos actores políticos vinculados. La gente los quiere tener apartados. Las instituciones quieren tenerlos apartados, pero se está aislando al MAS. Y por otro lado, establece también el marco de referencia para que la gente diga por quién va a votar. Y escenarios de este tipo hacen que la gente empiece a girar hacia posiciones mucho más autoritarias, más hacia la derecha, porque obviamente la gente analiza y dice lo que necesitamos es el restablecimiento del principio de autoridad, que alguien ponga orden en el país, porque sin orden no tenemos economía, no tenemos tranquilidad, no tenemos posibilidades de trabajar y vivir tranquilamente. Entonces, son esos dos efectos los que se generan en términos electorales. Y bueno, eso lo vamos a ver, como te decía, de manera inmediata y vamos a poder corroborarlo ya a mediados del siguiente año. Para cerrar, estimado Manuel, el mensaje del presidente nos da un aliciento de que muy pronto se pondrá fin a estos bloqueos. Yo creo que sí. Yo creo que da un aliciente, por lo menos nos aleja de una duda. ¿Se va a hacer algo? Y en este caso el presidente ha anunciado que sí se va a hacer algo. Y evidentemente ese algo va a ser definitivamente, creo yo, mucho más contundente que lo que se ha venido haciendo en las pasadas semanas. Entonces, esa es una señal de tranquilidad y puede tener un efecto adicional que esperemos sea así, que algunos sectores que en este momento están participando en los bloqueos puedan revisar su posición y puedan buscar otros mecanismos, porque se puede discutir mucho su objetivo, qué es lo que buscan políticamente. Eso es muy discutible, pero lo que tienen que revisar son sus mecanismos, porque los mecanismos son, en términos sociales y políticos, definitivamente suicidas para ellos como grupos sociales y también para la sociedad. O sea, tiene efectos tremendamente nocivos. Qué gusto poder conversar contigo, Manuel, y estaremos más adelante también convocándote para estar analizando la realidad y la política de nuestro país en torno a lo que está pasando, sobre todo cuando hay varios sectores afectados a causa de estos bloqueos. Gracias, Manuel. Oscar, un gusto y saludos a toda tu teleaudiencia.
Estaba con nosotros Manuel Mercado, analista político, quien hacía un análisis del mensaje presidencial y de la coyuntura de nuestro país. Nosotros vamos a continuar con más en la primera de ATV.